Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar con el fiscal general del Estado, con Fernando Valenzuela. El día de ayer, la Asociación Alto al Secuestro dio a conocer en qué estado se había incrementado precisamente este delito, el secuestro, y hoy vamos a platicar con él sobre este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de hacer precisiones. Bueno, pues te escuchamos, Fernando. ¿Cómo está Tabasco en esta materia? ¿Cuál es la precisión? A ver, mira, nosotros hemos comentado en varias ocasiones que el tema del secuestro en Tabasco desafortunadamente es algo que se arraigó por tantos años en que se ha cometido, que se convirtió en una especie de subcultura en las zonas de allá de la Chontalpa particularmente, y que bueno, y que ha sido un proceso que el Estado mexicano lo ha estado combatiendo. Nosotros, y ustedes se han dado cuenta, hemos presentado en rueda de prensa desde enero 2013 a la fecha ya una cantidad redondeados de 300 secuestradores consignados, que significa una cantidad importante también de bandas. Me parece que son como más de 70 bandas desarticuladas, o sea, una cantidad muy, muy grande, de los cuales el 50% de todas esas consignaciones prácticamente son de Cárdenas. Lo he dicho en varias ocasiones, que eso expresa la descomposición del tejido social por los tantos años en que se ha venido practicando el secuestro en esa zona, desde el 2006 prácticamente, que es donde sin que haya habido algún año, sin evento de esa naturaleza, se haya suspendido, es decir, ha sido reiterado. En esta ocasión, en 2016, para efectos de estadística, nosotros traíamos una estadística hasta de 2, en el caso de marzo, que hubo una disminución sensible, y siempre los números de estadística hay que leerlos conforme los efectos, tienen efecto inmediato con las presentaciones que tenemos nosotros de bandas y consecuentemente de detenciones. Por ejemplo, en el caso del mes de marzo, que tuvimos solamente dos secuestros, eso tuvo que ver con la detención de una banda que debía hasta 11 secuestros cometidos en los meses de enero y febrero. Una banda que fue desarticulada en los municipios de Cárdenas, Cunduacán y Comalcalco. Eso significó que para el mes siguiente se tuviera nada más, en el mes de marzo se tuviera una disminución. Desafortunadamente en el mes de abril tenemos una irrupción fuerte de una banda de Reforma Chiapas, 2 bandas de Reforma Chiapas, una conformada con pura gente del estado, del estado vecino, y la otra conformada por tabasqueños de los municipios de Cunduacán, Nacajuca, con los de Reforma. Inclusive recuerden que la semana antepasada hubo el enfrentamiento en la madrugada allí en Cunduacán. Ajá. Hubo un enfrentamiento y como resultado de ello se logró el rescate de una menor que tenían en Reforma, y a la que tenían considerado para privarla de la vida. Inclusive la rescatamos en un completo estado de ya sedada, y desafortunadamente las personas que participaron ahí son personas del primer círculo social y familiar de la víctima. Entonces, esa banda nos pegó fuerte en Nacajuca, en Cunduacán, prácticamente la parte de Cucuyulapa. Pero no fue una banda que se desarticuló por completo. Hubieron quienes se dieron a la fuga ahí en Reforma Chiapas, en colaboración con la Procuraduría General del Estado de Chiapas y con la Secretaría, elementos de la Sedena, se pudo llevar a cabo estos operativos, siempre en colaboración. Entonces, el que tengamos un incremento en este momento, pues no es algo que deseamos, pero lo que sí podemos mirarnos para dar respuesta a tu pregunta, mirarnos hacia cómo estamos en función del 2013, cuando iniciamos. Bueno, es que en este momento no solo hay una cantidad importante de detenciones, sino hay una información suficiente para poder
continuar, que te lo quiero decir, Gabriel, han sido una cantidad importante de secuestros que se han logrado frustrar. Han habido detenciones en el proceso del secuestro, previo a la privación de la víctima. Han habido casos donde hemos podido platicar con la familia de las víctimas, de las futuras víctimas, para advertirles que en ese momento está en proceso un secuestro. Afortunadamente ya en este año han sido muy pocos los casos. En el año pasado fue muy constante hasta que se desarticuló una banda que estaba sumamente activa, que tenía que ver con más de 12 secuestros. El tipo los secuestradores en este momento siguen siendo locales, y en algunos casos, como lo que acabo de comentar, son con personas que desde hace tiempo atrás vienen cometiendo el secuestro. Por ejemplo, esto de Reforma Chiapas han plagiado a ganaderos de allá, a comerciantes, y los han refugiado en algunos momentos en Huimanguillo y en otro tiempo en Cunduacán. A ver, Fernando, veo diversos factores. Uno, que sean bandas locales, que sean bandas cercanas a quienes secuestran, que los conocen perfectamente, que haya migrado, incluso gente que se dedicaba a otras cosas ahora al secuestro por esa subcultura que mencionas. Pero también veo gente que se han frustrado secuestros por su propia mano. Gente que se ha defendido. Esa es otra cosa, sí, esa es otra cosa. Yo me refiero a los frustrados. Que está también muy alerta de este tipo de situaciones. Sí. Y te quiero preguntar, ¿cuántos de estos que han detenido, Fernando, han salido con estas pifias del nuevo sistema de justicia, con que no estén bien integradas las averiguaciones? ¿Cuántos de estos secuestradores pudieran estar en la calle? ¿Cuántos verdaderamente están en la sombra, en el bote, en la cárcel? No tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir, y se acaba de informar, me parece que ayer lo publicaron a algunos medios, no sé si ayer o hoy, una estadística de las sentencias que se han obtenido por temas de secuestro en el juicio oral. Tenemos nosotros 6 sentencias del orden de 50 años cada una, y han sido en Jalapa, Macuspana, y la otra es Comalcalco, me parece. Entonces, no tengo el dato exacto de cuántos sean porque los que hayan de lo judicializado, todos han sido sentenciados. Ahí están los datos del 2015 con 2016 de los expedientes. En el de etapa del proceso, donde han habido en un principio las diferencias de criterio, ha sido lo que se le llama la legal detención, es decir, donde el juez nos diga sí, lo detuviste de una manera legal. Entonces, pero que es cuando traemos el antecedente de Comalcalco, donde hubo el señalamiento de una posible víctima, que refiere que en la que indebidamente se le deja en libertad, y ese es porque el juez considera que la detención no fue del todo legal, y que no había argumentos en consecuencia. Pero al momento de la judicialización, todos han sido condenatorios, hasta donde recuerde, quizá uno de Macuspana, del 2015. Hoy está publicada la estadística, con mucho gusto se las mando, vienen los expedientes, las fechas, no citamos los nombres porque así no los exige el Código Procesal, y viene la sentencia en esos casos, 2015, 2016. Fernando, regresando a la estadística del número de secuestros, a ver, estamos entendiendo, la última vez que platicamos contigo, que fue en marzo, relacionado con este tema, nos hablabas de que había bajado el número y precisamente nos explicabas que era por la detención de esta banda de secuestradores. Estamos viendo en los números que publica el día de ayer Alto al Secuestro y regresa a 6 números de secuestros. Entonces, podríamos leer que enero, febrero hubo un número, baja en marzo y en abril se regresa al mismo número. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes detienen bandas y de dónde surgen estas nuevas bandas que nos vuelven a colocar en estos números? De esa descomposición que comentaba yo al principio, Liliana. La primera banda que tiene que ver con la disminución en el mes de marzo es una banda conformada con jóvenes adictos de Cárdenas, que mucho tiempo atrás formaron parte de bandas de secuestradores en su carácter ellos de vigilantes, o lo que le llaman de halcones. Esta otra banda que fueron presentadas la semana pasada a los medios y que
están conformadas en su mayoría con personas de Reforma Chiapas y otros de Cunduacán y Nacajuca, ya son gente mucho más adulta que los jóvenes que fueron detenidos a principios de marzo, que eran responsables los de marzo de varios secuestros de la región de Cárdenas, de Comalcalco, básicamente en esa zona, no tenían que ver con secuestros de Cunduacán. Es decir, en lo que yo insisto, número uno, traemos un problema serio de subcultura del secuestro. En consecuencia, el ciudadano, y esto es importante aquí en Tabasco, el ciudadano no puede mantenerse distante de este fenómeno delictivo, tiene que tener muchas precauciones, avisar a la autoridad, ya sea federal o estatal, avisar a la autoridad cuando sienta en peligro la integridad de su familia o de ellos. Y afortunadamente en el caso de Tabasco, Iliana, como la gran mayoría de las entidades, en el caso de Tabasco, 7 hasta 8 de 10 secuestros son atendidos por la instancia local, no federal, lo cual tiene un alto sentido de confianza también eso. Pero bueno, desgraciadamente cada secuestro siempre va a ser, como lo que ocurre, lamentable. No perdamos, también hay otra lectura que no hay que perder de vista. Mientras 2013 y 14 estuvimos centrados nosotros, pero totalmente con todo lo que podíamos contar con la autoridad federal y la estatal, atender el secuestro en Cárdenas, en este momento tenemos nosotros de manera en colaboración con las otras autoridades, estamos observando y atendiendo el secuestro y en pleno respeto a las competencias y combatiéndolo, pero ya en las fronteras de Tabasco. Hablaba yo de Reforma Chiapas hace un momento. Ya creciendo en la parte geográfica. Entonces, volvemos a estar en los primeros lugares, Fernando. O sea, seguimos estando... dando un efecto cucaracha, ¿no? Fernando, seguimos siguiendo con lo de los números. Seguimos estando entonces en los primeros lugares. ¿Fue un caso aislado lo que pasó en marzo y Tabasco sigue en los primeros lugares de secuestro? Sigue en el lugar 7 u 8, en el caso cuantitativo. Cualitativo, que es el de por cada 100,000 habitantes, Tabasco sigue estando alto. Sí, nosotros no hemos salido de los 10, ¿no? Y por eso es que en todo momento se vive replanteando y fortaleciendo ese combate al ilícito. Pero te estoy hablando de 300 secuestradores, no mínimo. Es una locura eso. Sí, una locura. Qué horror. Bueno, pues estar alertas, cada quien desde su trinchera y también acudir aquí a la autoridad, como dices tú. Te comentaba, una ocasión comenté con ustedes, un mes de 2013, a fines de año, en donde en el estado de Tabasco se llegó a tener en el 2013, hasta 17 personas privadas de la libertad, que eran 9 del mes anterior y 8 en un solo día. Esos escenarios catastróficos no los traemos ahorita, afortunadamente. No echamos campanas al vuelo, pero no traemos esos escenarios. O las 8 bandas activas que estaban en Cárdenas en el mes de noviembre y diciembre de 2013, con una probabilidad de secuestro a los ciudadanos altísima. No los tenemos. Pero no significa que se haya logrado erradicar el secuestro, porque es un proceso de descomposición que se padeció en una región de aquí del estado de Tabasco.